Este foro internacional permitirá ampliar el conocimiento existente en el país y en la región en lo que respecta a las implicaciones, experiencias y expectativas que presenta el litigio para el acceso a medicamentos. Es momento de recibir a la doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud de Ecuador. Muy buenos días con todos y con todas. Un saludo muy especial a Yuri Chillán, jefe de gabinete de UNASUR. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede de UNASUR. Al doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, a la doctora Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, a la doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador, a Paulina Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, a Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, que también nos acompaña, a la Magister Karina Vance del Instituto de Salud y Gobierno, ISACS, a todos los expositores que nos acompañan el día de hoy, así como a todo el público presente, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a los medios de comunicación. Realmente es un honor poder dirigirme a ustedes en un evento tan esperado, en un evento tan importante. Hace varios meses empezamos a soñar con la construcción de un foro internacional en el que podamos sentarnos a discutir y debatir sobre una problemática tan compleja en la que, coincido con el doctor Yalc, tenemos probablemente muchísimas más preguntas que respuestas. Pero estamos convencidos, quienes hemos sido parte de la organización de este evento y quienes se han ido sumando para apoyarnos en la organización y en el desenvolvimiento del mismo, que si una mente puede lograr creaciones, descubrimientos, soluciones, seguramente muchas mentes juntas en esa filosofía del pensamiento colectivo vamos a conseguir algunas respuestas que nos orienten en las difíciles preguntas que tenemos que responder en calidad de autoridades, de administradores de justicia, de prescriptores y en cada uno de los roles que tenemos que jugar en este momento. Como corresponde, quiero iniciar con un agradecimiento profundo al Instituto Suramericano de Gobierno en Salud ISACS, a la Organización Panamericana de la Salud OPS, al Consejo de la Judicatura y a la Escuela de la Función Judicial, a la Universidad Central del Ecuador y su Facultad de Medicina, a, obviamente, UNASUR, a todos los expositores que nos están acompañando por haberse sumado a una iniciativa y a algo que fue en algún momento un sueño que nació de la falta de sueño, un sueño que nació de la enorme preocupación que cientos de personas que tenemos en nuestras manos, el poder hacer vivo ese derecho a la salud que nuestra Constitución nos manda frente a enormes dificultades que estamos atravesando. Sabemos que sin la colaboración de todos ustedes, de la Defensoría del Pueblo, del Sistema Judicial, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de los organismos internacionales, no sería posible estar el día de hoy aquí precisamente para construir ese pensamiento colectivo al que hacía referencia hace algunos momentos. Los derechos humanos han sido el eje de la sociedad moderna. Hemos cambiado la lógica de la civilización de los seres humanos desde esa mera idea de sobrevivir a la búsqueda de lo que en el Ecuador hemos definido como el buen vivir. Y es en el marco de ese buen vivir que el derecho a la salud cobra un sentido. Nuestro país asumió el reto histórico de considerar la salud como un derecho ya hace varios años, y nuestra Constitución actual lo dice expresamente en su artículo 32. Estoy segura que muchos de ustedes deben haber leído este artículo cientos de veces. Como muchos de ustedes, yo lo he leído varias veces con mucha ilusión, con orgullo, convencida de que nuestro país ha escogido el rumbo adecuado para una visión progresista de lo que tiene que ser la salud, una visión humana, una visión integral. Sin embargo, tengo que confesarles que en los últimos tiempos, quienes hacemos parte del Ministerio de Salud Pública y especialmente nuestros equipos jurídicos, hemos tenido que leer con mucho mayor detenimiento este artículo, descifrarlo, entender qué es lo que quería decir. Porque asumir un derecho para los estados y para las poblaciones va mucho más allá de la retórica, de la declaratoria. Asumir derechos implica responsabilidades, desafíos, implica riesgos.
Quiero compartir con ustedes entonces algunas de las reflexiones que hemos hecho sobre este mandato y sobre las implicaciones que tiene. El artículo 32 de nuestra Constitución inicia diciendo que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Entonces, este derecho que en el pasado, cuando hablábamos de salud, se reducía solamente a una visión biologista de curar una enfermedad, a una consulta médica, a un remedio, se transforma en algo mucho más grande, mucho más complejo, más integral. Estamos diciendo que es el producto de una serie de determinantes sociales, culturales, biológicas, económicas. Todas juntas producen como resultado la salud. En resumen, este artículo de alguna manera nos está diciendo que sin agua no se puede ejercer el derecho a la salud, que sin alimentos sanos no se puede ejercer el derecho a la salud, que sin deportes no se puede ejercer el derecho a la salud, que sin trabajo tampoco hay derecho a la salud. Y sin embargo, hemos visto con asombro que en ninguna parte del mundo se ha judicializado el acceso al agua potable. Se ha dispuesto a un municipio que garantice el agua potable pese a ser una necesidad básica, o que se garantice en parques, o que se dictamine por una sentencia que los alimentos que llegan a disposición de la ciudadanía sean saludables, sean nutritivos. Esos aspectos de la salud no han llegado a la judicialización, pese a ser componentes fundamentales de este derecho. Y entonces deberíamos empezar a preguntarnos por qué. ¿Será porque tal vez no los entendemos como parte real del derecho a la salud, pese a que probablemente llegan a ser mucho más importantes en el ejercicio de ese derecho que un medicamento? Porque les puedo asegurar que muchos más niños se han muerto en el mundo por falta de acceso al agua, que muchos niños mueren todavía en nuestro país por enfermedades diarreicas, por enfermedades parasitarias, que niños han nacido con microcefalia o han fallecido relacionado al contagio de Zika, que está directamente vinculado con la falta de acceso a agua potable, de los que podrían o posiblemente morirían por falta de acceso al ecolizumab o al pertolizumab o al trastuzumab o a cualquiera de estos medicamentos que, lejos de salvar vidas, tienen serias dudas frente a su eficacia, seguridad y realmente al beneficio que pueden brindar a la ciudadanía. Sin embargo, estos son los productos que llegan a la sede judicial como sinónimos del derecho a la salud, no el agua potable. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol que juega una industria farmacéutica que tiene declarados intereses comerciales que están generalmente por encima de los intereses de la salud pública, en que sean precisamente esos elementos los que lleguen a judicializarse, queriendo homologarlos al derecho a la salud? ¿Por qué no homologamos el derecho a la salud al acceso al agua cuando sabemos del impacto que tiene? O a la educación, o al trabajo, o a la vivienda digna. Les puedo asegurar que esos elementos tienen mucho más relevancia en el derecho a la salud que algunos de estos medicamentos que llegan precisamente a tratarse en el espacio judicial. Y no solamente en el espacio judicial, que llegan a ser exigidos a los sistemas de salud, que llegan a ser exigidos a los prescriptores. Entonces, ¿a qué estamos respondiendo? Estamos respondiendo al legítimo derecho a la salud, al legítimo derecho de los ciudadanos a exigir ese ejercicio pleno de derechos, o estamos tal vez respondiendo a estrategias comerciales de una industria que ha jugado en muchos casos un rol inmisericordia con la salud pública. Hace algunos años tuve la oportunidad de dirigirme como representante del Ecuador en la declaración de alto nivel para la lucha contra el VIH en Nueva York, en las Naciones Unidas, y hice una pequeña reflexión que espero haya quedado al menos en la memoria de quienes me acompañaron a ese evento, y era que nuestra generación va a tener que responder a generaciones futuras cómo fuimos la generación que encontró la cura para detener la progresión del VIH, que descubrimos los antirretrovirales, que logramos con ese pensamiento, esa creatividad del ser humano, descubrir antirretrovirales, medicamentos que podían detener la progresión de la epidemia del VIH y garantizar la sobrevida de las personas viviendo con VIH, para luego patentarlo
y limitar su acceso a la mayoría de los ciudadanos. Es decir, ¿para qué lo descubrimos y luego íbamos a prohibir que los ciudadanos tengan acceso al mismo? Lo descubrimos para hacer ricos algunos productores de medicamentos y no para salvar vidas. Y eso tendremos que dar cuentas a las futuras generaciones. Pero voy a seguir con el artículo porque es un artículo bastante largo. Luego dice, el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. ¿Qué implicaciones tiene entonces este componente del artículo para un Estado? ¿Qué significa que un Estado deba garantizar un derecho, más aún un derecho tan comprensivo como este? Yo no soy abogada, soy solo médico, pero he tenido que tratar de entender y descifrar mucho de lo que representa el ejercicio de los derechos en un marco jurídico. ¿Qué es el Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Cómo transformamos esa entelequia en acciones, en hechos, en el ejercicio pleno del derecho? Como dijimos, tenemos más preguntas que respuestas y seguramente las respuestas son muy complejas. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos cuando tenemos que garantizar un derecho a la ciudadanía? ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo lo logramos? ¿Será que nos estamos planteando esta pregunta desde cada uno de nuestros roles? La salud no se puede garantizar por decreto, no se puede garantizar por disposición ni por sentencia. La salud necesita de recursos, de fuentes de financiamiento, de participación ciudadana, de una regulación, necesita límites, necesita priorización. Y eso es lo que estamos invitados el día de hoy a discutir. Y quiero no robarles más tiempo, sino yendo a la última parte del artículo, que dice: la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética, con enfoque de género y generacional. Yo no me imagino los grandes debates que tuvieron cuando desarrollaron este artículo en la Asamblea Constituyente, pero fue gente sabia, porque señalaron que el Estado tenía obligaciones, pero también nos dieron herramientas y nos dijeron en qué marco teníamos que definir esas obligaciones. Y quiero repetir: equidad, solidaridad, eficiencia, eficacia. No es un derecho ilimitado, irrestricto, es un derecho que tiene principios, que tenemos que analizar el ejercicio de cada uno de esos principios para hacer vivo ese derecho. No podemos garantizar el acceso sin considerar la equidad y la solidaridad. No podemos privar a los niños de vacunas para garantizar un medicamento a un solo ciudadano. Los principios están claros, están en la Constitución y estamos llamados a utilizar cada uno de los elementos que nuestra Constitución nos determina cuando querramos hacer vivo el derecho a la salud. No solamente tenemos derechos, el derecho gira alrededor de todos estos principios. ¿Cómo podemos garantizar el derecho solo para unos y no para todos? El derecho de unos termina donde inicia probablemente el derecho de los demás. El derecho de algunos no le puede costar la privación del derecho a los otros. Nuestra propia Constitución lo dice y creo que tenemos que reflexionar alrededor de esto. Este Foro Internacional sobre Derechos al Acceso a Medicamentos, la Judicialización de la Salud, se propone como objetivo generar un espacio de diálogo internacional que enriquezca la política pública desde las diferentes aristas, la de la salud pública, la legal, la económica, que nos permita alcanzar ese equilibrio del que hemos hablado hoy, en una lógica del derecho individual frente al derecho colectivo, pero también del derecho individual de uno frente al derecho individual de otro. Como yo les decía, ¿quién está para velar por esos niños, por Juan? No hablando de una colectividad intangible, por Juan, por María, por Pedro, por Susana, que hoy por hoy en la isla Trinitaria no tienen acceso a agua potable y mueren por enfermedades diarreicas. Y que su derecho a la salud depende del Estado, depende del Ministerio de Salud Pública. Quiero terminar contándoles cómo surgió la idea de este foro. Luego de
la presentación de un informe desarrollado con organismos internacionales en el cual nos señalaba los costos de la falta de acceso a salud sexual y reproductiva en el Ecuador. Y en conclusiones gruesas, los costos de omisión decían que alrededor de 26 millones de dólares que nos costaría garantizar el acceso a métodos de planificación familiar de manera universal en el Ecuador, significaba, por otro lado, el no invertir 26 millones de dólares representaba más de 200 millones de dólares en gastos, en vidas que se perdían en muerte materna, en embarazos no deseados, en complicaciones de embarazos, etc. Y entonces yo decía, bueno, muy sencillo para una ministra, si es que le dan los datos tan masticados, hay que buscar 26 millones de dólares para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, considerando que el presupuesto actual eran 5 millones. Y entonces me puse a buscar dentro del presupuesto de dónde sacar los 26 millones. Y entonces le restamos a los antirretrovirales, le restamos los recursos a las vacunas, le quitamos los sueldos a los médicos, y entonces me di cuenta que era imposible en un presupuesto que ha ascendido a más de 16 mil millones de dólares, que es el presupuesto de salud en los últimos 10 años, pero que sigue sin alcanzar ese 4% que determina la Constitución y ese 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud frente al PIB para poder garantizar cobertura universal. Es decir, con una brecha de alrededor de 1.000 millones de dólares todavía para cumplir nuestro propio mandato constitucional de los recursos que debe tener salud. ¿De dónde podía yo restar 26 millones de dólares? Entonces, pidámosle a finanzas. Pidámosle al Ministerio de Finanzas los 26 millones de dólares. Y bueno, entonces vemos la realidad de que en sí el Ecuador es un país pequeño con recursos limitados que se ha puesto desafíos gigantescos en términos presupuestarios. Y que el Ministerio de Finanzas tampoco tenía necesariamente los 26 millones de dólares o los 90 millones de dólares que necesitamos para garantizar antirretrovirales al 100% de las personas viviendo con VIH-Sida, independientemente de su carga viral, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y simultáneamente a esto llegaron sentencias, algunas de ellas de las cuales nos imponían obligaciones por alrededor de 21 millones de dólares para un medicamento. Y entonces surgió la pregunta de qué es lo que va a pasar en un sistema con una carga presupuestaria tan grande, con tantas necesidades aún insatisfechas frente a este desafío de la judicialización de la salud. Y luego de hacer algunas proyecciones nos dimos cuenta que el riesgo al que nos enfrentábamos de la sostenibilidad de nuestro sistema era a que en pocos años, más o menos 5 en nuestras proyecciones, bajo la misma carga, estaríamos enfrentando la quiebra del Ministerio de Salud Pública y por lo tanto el Sistema Nacional de Salud. Ese sistema que hoy garantiza la vacunación universal, el acceso a antirretrovirales, la planificación familiar, a medicamentos, a 2.200 unidades de salud, a 85.000 funcionarios públicos que trabajan en el sistema público, quebraría. Y entonces la pregunta que nos empezamos a hacer es ¿quién quebró el Sistema Nacional de Salud del Ecuador? Y la primera respuesta obvia era la ministra de Salud, los ministros de Salud, porque no tuvieron las decisiones adecuadas en términos de la sostenibilidad, de tomar decisiones duras, de priorizar qué es lo que se puede y lo que se debe cubrir con los recursos que existen hoy y qué es lo que no se puede y no se debe cubrir cuando los recursos son limitados. Y luego dijimos no, pero también hay otros actores. ¿Será que fue el ministro de Finanzas? ¿Será que fue el sistema judicial? ¿Será que fueron los prescriptores que dan inicio a estas demandas? Los que recomiendan el uso de estos medicamentos a los pacientes. ¿Será que fue la industria farmacéutica que trae este tipo de medicamentos al mercado sin la suficiente evidencia de su eficacia, con estrategias de marketing extremadamente poderosas para convencernos de que son sumamente necesarios? ¿O será que fuimos los ciudadanos, todos nosotros, los 16 millones de ecuatorianos, que desde nuestro propio rol no nos dimos cuenta de cuál era el papel que teníamos que jugar, cumpliendo con esos mandatos constitucionales de solidaridad, de equidad, de justicia, para tomar las decisiones que tenemos que tomar frente al desafío de quebrar a nuestro Sistema Nacional de Salud? Ahí surgió la idea de este foro, de este momento de reflexión. Les agradezco profundamente a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Tenemos enormes expectativas. De hecho, la acogida que ha tenido este foro superó nuestra planificación y tenemos no una, sino 2 salas llenas de personas
de ecuatorianos y ecuatorianas que queremos sentarnos a conversar, a pensar colectivamente en las respuestas a esas muchas preguntas y probablemente en una ruta para que en 5 años no nos estemos preguntando quién quebró el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y todas.